Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, como decía Francisco recién, uno de los temas que vamos a abordar hoy es, digamos, una educación feminista, disidente y socialista. Así que bueno, voy a intentar hacer brevemente, digamos, un aporte para que sirva como disparador del debate. Como sabemos, y así lo entienden autores como Althusser e incluso la propia Krúpskaya que abordamos el encuentro anterior, la escuela es un aparato ideológico del Estado, es decir, que reproduce los valores y las lógicas del sistema integrante que es el sistema capitalista. Por lo tanto, con el patriarcado, que es una unidad inseparable con el capitalismo, sucede lo mismo. De hecho, la autora mexicana Adriana Carmona afirma que la estructura patriarcal es una estructura de violencia que se aprende en la familia, se refuerza en la sociedad civil y se legitima en el Estado. Eso significa que la escuela es una de las instituciones fundamentales en donde se reproduce el patriarcado machista. Pero también, como hemos sostenido en muchas ocasiones y oportunidades, esta definición de la escuela como aparato ideológico del Estado puede terminar en una visión reduccionista o lineal si no vemos al mismo tiempo que la escuela actual también presenta grietas y que por lo tanto es un terreno en disputa, ¿no? En el cual el orden vigente se presta a ser cuestionado y rediscutido. En ese marco no es menor nuestro rol como educadores y educadoras, porque esas grietas nos pueden servir en la medida en que seamos capaces de repensar nuestras propias prácticas, de elaborar estrategias contrahegemónicas y de exigir una teoría y una práctica pedagógica que no apunte a formar sujetos que sean engranajes perfectos de este sistema capitalista, sino todo lo contrario, ¿no? Sujetos capaces de tener una mirada crítica de este sistema y de la relación de explotación y de sometimiento que sufrimos en él. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica para lograr grandes avances políticos en todos los terrenos y por ende también en el terreno educativo, porque si nuestras prácticas educativas siempre se desarrollan en un contexto determinado, bajo relaciones sociales y estructuras específicas que de varias maneras la condicionan esa práctica educativa, entonces hoy que todo el mundo está crujiendo a raíz de esta combinación de una crisis sanitaria sin precedentes y una crisis económica muy profunda, al punto tal que el capitalismo está mostrando su cara más decadente en todos los aspectos, ¿no? En el ambiental, en el sanitario, el económico, el político. Entonces, todo esto representa una gran oportunidad para profundizar y enriquecer este cuestionamiento integral que hay hacia el sistema también en la escuela. Y sobre todo porque en este tema que estamos abordando ahora, como ya sabemos, desde mucho antes de la irrupción de la pandemia, asistimos a una enorme ola feminista y disidente que irrumpió en las calles y que hace temblar toda la estructura machista y patriarcal. Por ende, esto también abre mucho más los espacios educativos para repensar nuestras prácticas. También tenemos otro elemento positivo, y es que para pensar una teoría y una práctica pedagógica feminista no tenemos que empezar de cero. Hay experiencias en el pasado que podemos tomar y por eso en el material que ustedes tienen se aporta una selección de textos con un enfoque marxistas y sobre la base de experiencias concretas, ¿no? en la Revolución Rusa. Y esto nos parece muy importante porque justamente lo que nos estamos proponiendo es repensar las relaciones sociales en la escuela y en toda la sociedad. Entonces, no es menor desde qué feminismo nos paramos, ¿no? Y nosotros nos paramos desde un feminismo socialista, de clase. Entendemos que el patriarcado y el capitalismo, como decía al principio, son una unidad inseparable, no porque hayan surgido juntos, porque como sabemos el patriarcado es preexistente al capitalismo, sino porque el sistema capitalista lo adaptó, lo utiliza y lo refuerza, porque el patriarcado es completamente funcional a sus objetivos de explotación. Por eso, para nosotros no se puede separar una lucha de otra.
Y en este sentido, la experiencia soviética sobre la escuela, la familia y el rol de ambas es importante, es un importante aporte a la hora de pensar un feminismo socialista. Y acá aparece, por supuesto, la inquietud de que estamos hablando de contextos y sociedades muy diferentes. Pero fíjense que la experiencia soviética fue de completa avanzada en su momento, ya que solo para nombrar las medidas que tienen que ver con el tema que estamos abordando, se incorporaron casas para los niños lactantes, jardines de la infancia, colonias y hogares para niñas, comedores gratuitos, lavanderías, libros de estudio gratuitos, vestimenta también gratuita para niñas, todo garantizado desde el Estado. ¿Y cómo será lo poco que nos ha permitido avanzar el sistema capitalista que hoy, a más de 100 años después, estas solas medidas también serían de gran avanzada, ¿no? Esto demuestra que las carencias y las falencias de este sistema siguen siendo parecidas y que los desafíos son parecidos. Entonces yo voy a hacer una breve referencia porque no tengo mucho tiempo y ustedes tienen ahí los materiales, algunas feministas y educadoras rusas, ¿no? La primera es Inés Arman, que es fue una militante feminista y socialista, que incluso vivió con Lenin y con Krupskaya, y que ella va a poner mucho énfasis en la necesidad de reemplazar la economía doméstica por una economía colectiva que permita liberar a la obrera de sus funciones de ama de casa. O sea, esto que al día de hoy cuesta tanto desnaturalizar y visibilizar. De hecho, yo creo que es uno de los temas de la agenda feminista que más nos falta avanzar, que es la doble opresión que sufrimos las mujeres por hacernos cargo de las tareas domésticas, de las tareas de cuidado, que son tareas que tienen un valor económico que beneficia al sector burgués. Bueno, todo esto fueron uno de los grandes cambios que se generaron en la Revolución Rusa. Inesa planteaba que la educación y que el cuidado de las niñas debía estar a cargo del gobierno obrero y que las guarderías, lavanderías, comedores, campamentos tenían justamente el objetivo de suprimir las preocupaciones materiales del padre y de la madre. También hacía referencia a un nuevo modelo de familia, planteando que el matrimonio proletario tenía que ver con una unión libre, pero firme y sólida en los lazos espirituales de camaradería, ¿no? Entre ciudadanos iguales, el hombre y la mujer del Estado obrero. Todas estas transformaciones fueron claves para garantizar la igualdad entre géneros y también reconocer los derechos de la mujer, y también lo que ponían justamente en cuestión es la necesidad de repensar todo bajo nuevos paradigmas, ¿no? Y entonces, justamente todos los interrogantes circulaban en relación a si era posible, cómo se podía hacer. En este marco es importante, bueno, otra referente muy reconocida también en la época, que fue Alejandra Kollontai. Ella va a desarrollar la importancia de transformar radicalmente todas las instituciones del viejo régimen, fundamentalmente la familia y la escuela. Ella va a decir que, contrariamente a lo que sucede en el sistema, en la sociedad capitalista, la sociedad comunista va a considerar como la primera piedra del nuevo edificio, así decía, a la educación social de la generación naciente. Dice, no va a ser la familia del pasado la que va a moldear a las personas, sino que las nuevas generaciones van a ser moldeadas por las organizaciones socialistas, estos jardines, bueno, la escuela, todas las distintas instituciones, bajo otros valores, ¿no? Los valores de la solidaridad, de la camaradería, de la ayuda mutua y de la vida colectiva. Bueno, también me gustaría hacer referencia a otra referente que ustedes no tienen en los textos, pero que viene al caso de la educación sexual, que es Sabina Stierbein. Ella fue una psicoanalista y educadora también muy importante. De hecho, muchos dicen que Freud le debe a ella su teoría sobre la pulsión de la muerte, y que ella trabajó mucho para encontrar nuevas formas
de educar a las niñas, ¿no? Y fue así que fundó lo que se llamó la Guardería Blanca, ¿no? Este era un jardín de infantes que no estaba pensado como un mero contenedor de niñas, sino justamente un espacio donde se desarrollaba toda una práctica pedagógica basada en la libertad, y en donde la sexualidad era parte natural de la enseñanza y del aprendizaje humano. O sea, algo que discutimos hoy, como es la necesidad de una educación sexual transversal en todos los niveles, incluso desde el inicial, bueno, también tiene su experiencia concreta hace 100 años, más de 100 años, en la Revolución Rusa. Bueno, todos estos aportes que desarrollé muy brevemente nos sirven un poco para graficar a qué feminismo miramos, ¿no? Y cómo abordarlo desde la ESI. Como sabemos, para dar batalla en las escuelas tenemos un soporte normativo importante, como es la ley 26.150 de educación sexual integral, aunque tanto en el momento de su sanción como hasta ahora es una ley que ha estado atravesada por muchas presiones, disputas y polémicas, ¿no? Y por ende también tiene varias ausencias. Lo más cuestionable es el artículo 5 de la ley, que deja librado a cada comunidad educativa la adaptación de las propuestas a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Esto da la posibilidad, como sucede efectivamente en las escuelas confesionales, que hagan lo que quieran con la educación sexual integral. Pero también tiene ausencias importantes, como es el abordaje del derecho al aborto, y para nosotros es fundamental que esto sea planteado como parte, digamos, de la currícula en las escuelas, como parte de un derecho democrático básico de las mujeres y de los cuerpos gestantes a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Tampoco desarrolla en profundidad la disidencia sexual, se limita a hablar de respeto a la diversidad, pero es también importante avanzar en visibilizar las múltiples sexualidades y cuestionar el binarismo y la heteronorma, ¿no? Algo en lo cual la docencia también viene bastante atrás, y por eso también es tan importante la capacitación y la formación en estos temas. Ahora, para pensar una educación realmente feminista y disidente, esto nos obliga a ir mucho más allá de los contenidos que podamos incluir en una ley o en el dictado de nuestras materias. Sino que implica cuestionar y reflexionar de qué manera la escuela, toda la estructura escolar, reproduce la violencia patriarcal a través de prácticas sutiles, cotidianas y naturalizadas. Entonces acá cobra importancia no solo lo que se dice en el aula y en la escuela, sino aquello que no se dice, ¿no? Esto que los educadores y educadoras llamamos currículum oculto, ¿no? Que son aquellas conductas y actitudes generalmente inconscientes que manifestamos en gestos, en miradas de aprobación o reprobación, prejuicios, estereotipos, mandatos sociales que simplemente damos como dados, ¿no? Y como naturales, tanto en el aula como en toda la escuela. Y volviendo a lo que se dice, también importa cómo se dice. Y acá entra un debate que todavía está en auge, que es, y no está resuelto, que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Incluso para quienes estamos a favor, nos sigue costando incorporarlo, porque requiere un ejercicio permanente de revisión de algo tan incorporado como es el lenguaje. Pero al mismo tiempo demuestra su necesidad, ¿no? Porque el lenguaje nos atraviesa de tal manera que estructura hasta nuestra forma de pensar. Y aquello que no se nombra, no existe. Entonces, como vemos, despatriarcar la escuela, por decirlo de alguna manera, es mucho más que la ESI en sí, ¿no? Implica pensar un montón de prácticas y de rituales también dentro de la escuela. Pero no puedo terminar sin volver a una conclusión que ya sacamos en encuentros anteriores, pero que no nos vamos a cansar de decir porque para nosotros es la clave de todo. Y es que si queremos despatriarcar la escuela, en primer lugar, lo tenemos que pensar como algo que va mucho más allá de lo que podemos hacer en el aula. Nosotros entendemos a la formación de la conciencia como un proceso colectivo que tiene como pilares fundamentales a la acción y a la experiencia.
Y justamente en este tema tenemos el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo, porque fíjense Vas en 15. que ya, bueno, yo termino, que ya hace 14 años que se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, pero recién después de la irrupción de una enorme ola feminista y disidente en las calles, es que es realmente posible poder profundizar este debate en las escuelas, porque justamente son las pibes quienes lo exigen, ¿no? Porque son la vanguardia de todo este proceso. Y al mismo tiempo, si queremos despatriarcar la escuela, tampoco lo podemos pensar como una lucha en sí misma, sino como parte de una pelea mucho más integral. Como dijimos al principio, el sistema capitalista y patriarcal no es solo reproducido por la escuela, sino que intervienen todas las instituciones del régimen, la familia, las fábricas, las religiones, los medios de comunicación, el Estado. Entonces necesariamente tenemos que impulsar una pelea de fondo por un nuevo orden social, político, económico y cultural que es el socialista. En esta pelea se vuelve crucial la existencia de una herramienta política, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso nosotros construimos el MST y la LIS, que es la herramienta que nos permite unificar cada una de nuestras peleas parciales en una sola lucha, ya que es la amalgama que integra todos nuestros espacios de acción, ya sean con las cuestiones de género, las ambientales, las educativas, las laborales, y lograr cambios de fondo en todos los terrenos.